Bien, ya está grabando la clase. Habíamos visto que son varios tipos de manuscritos que acepta la Gaceta Médica. Y todos estos documentos son documentos científicos. Los artículos originales, los casos clínicos, los artículos de revisión, cartas al editor y artículos especiales. Recalco nuevamente lo que vamos a escribir, lo que vamos a construir, lo que vamos a realizar a través de trabajos grupales, ya es un artículo científico original. Entonces, repasaremos un poquito qué es un artículo original para que se vayan habituando qué es lo que tienen que hacer en este semestre. El artículo científico original lo que hace es presentar los resultados de investigaciones. Pueden ser observacionales o experimentales originales. Entonces, ustedes van a hacer una investigación científica en este semestre, van a hacer una investigación científica observacional y original, y los resultados de esa investigación lo van a plasmar en un artículo científico original, y ese es el producto de este semestre. No se olviden entonces. Van a hacer un artículo científico original de tipo observacional. No van a manipular variables, no van a influir en los pacientes, se van a limitar a observar los fenómenos en sus unidades de estudio, es decir, en sus pacientes o en las personas con quienes van a trabajar en la investigación. Los resultados de estas investigaciones pueden ser replicados o generalizados, lo que significa que la metodología que ustedes van a seguir debe estar claramente desarrollada, escrita, explicitada, si se quiere, en su artículo científico, que cualquier otro investigador o grupo de investigadores pueda llevar adelante la misma investigación. Podrá ser en este mismo contexto o podrá ser en otro contexto. O dicho de otro modo, ustedes también pueden agarrar, pueden tomar en cuenta una investigación realizada en otro contexto y lo pueden replicar en el contexto de Cochabamba, donde van a hacer la investigación. Entonces, muchas veces no se requiere estar pensando a ver qué cosita voy a investigar, qué cosita no se ha investigado. A veces es necesario entrar a las bases de datos, entrar al internet, entrar a las bibliotecas virtuales, leer y encontrar, este problema es el que me interesa. Y lo que puedes hacer es, tomando en cuenta esta característica de que estos artículos pueden ser replicados, tú replicas, o ustedes como investigadores replican ese artículo que ha sido, digamos, es el resultado de una investigación, por decirles, hecha en el Perú, y la hacen en Cochabamba. No, de ahí viene la necesidad que tienen ustedes, la necesidad que tiene todo investigador de leer, de buscar, de revisar, si se quiere, lo que se ha investigado en otros contextos sobre determinadas áreas o líneas de investigación, y ahí encuentras uno de tu interés o encuentras un artículo que está muy relacionado con el problema que tú deseas investigar. Entonces, lo que haces es la misma metodología lo aplicas en Cochabamba, el mismo instrumento tal vez, porque a veces ya vienen con instrumentos que son validados, y lo único que tienes que hacer es replicarlo en el contexto de Cochabamba. Entonces, hay muchas personas que pierden el tiempo construyendo instrumentos, construyendo preguntas, cuando ya hay instrumentos validados, ya hay instrumentos elaborados que han sido probados, que han sido utilizados en varias investigaciones, y lo único que tienes que hacer es adaptarlo un poco, si es que es necesario, al contexto donde vas a hacer la investigación, en este caso Cochabamba, Bolivia, y desarrollas tu investigación. Tomen en cuenta eso, lean artículos, revisen, y ahí van a encontrar algo relacionado con el problema, con la línea de investigación o con la temática que es de su interés. Agarran y los replican en Cochabamba, con algunos arreglos que puedan ser necesarios o no.
Pueden ser cualitativas también estas investigaciones. En este caso, no vamos a tomar en cuenta. La investigación que vamos a hacer es cuantitativa. Vamos a aplicar en los resultados lo que hemos visto en el semestre pasado de estadística. Entonces, no vamos a hacer investigación cualitativa, tampoco vamos a desarrollar formulaciones discursivas o de teorización, pero también este tipo de trabajos cualitativos o formulaciones discursivas o de teorización se constituyen en artículos originales. Entonces, no confundan, porque a veces se confunden, ¿no? Buscan, encuentran un artículo, no hay estadística, no hay tablas, no hay figuras, no hay promedios, no hay medias, no hay medianas, no hay test. Dicen, no, este no es artículo original. No. Puede haber un artículo netamente cualitativo donde no vas a encontrar un solo número y es una investigación original. Tengan en cuenta eso. Y no se olviden de este formatito. IMRD. IMRD, introducción, material y método, o materiales y métodos, aparece en otros libros, resultados, discusión. Esto es lo que vamos a ir desarrollando paso a paso en los siguientes temas. Acá están algunas características de formato, ¿no? Máximo 20 páginas. Acá está el número de páginas recomendadas, las palabras, 8 tablas, autores, referencias bibliográficas, etcétera, ¿no? Que ustedes lo van a considerar. En el caso nuestro, los artículos que vamos a hacer van a estar entre 6, 9, 10 páginas, ¿no? Pueden llegar hasta 15. No habrá mayor problema siempre y cuando todo lo necesario esté en el artículo. Y las referencias, considerando que son grupos de 4 personas, 4 por 3, es decir, cada persona va a aportar con 3 artículos, entonces sus referencias bibliográficas mínimo tendrá 12 entonces en el caso de ustedes y máximo 30. Entonces podrán tener 12, cada miembro del grupo aporta con 3 artículos que deben estar citados, mencionados en el artículo científico y vamos a tener 12 referencias. Acá tenemos un ejemplo, como les había dicho, generalmente estos artículos están en las bases de datos y en la parte superior dice, ¿no? Artículo original, dice en la parte superior. No estoy diciendo que siempre, en la mayor parte sí, dice artículo original. Y en su mayoría, estos están en formato PDF. Entonces busquen en formato PDF. En la mayoría está en formato PDF, les decía, y aquí dice artículo original. Y tiene el formato que les había dicho IMRD. Esa es la forma de darse cuenta. Casos clínicos también habíamos visto, eso también ya lo hemos desarrollado, no vamos a volver a explicar porque ya lo hemos hecho, lo hemos explicado al anterior porque eso sí tienen que tenerlo claro. Y en este caso no es más que la descripción detallada, ¿ya? Y analizada también de uno o más casos, que generalmente son típicos, es decir, raros. Lo que quiero que tomen en cuenta para su futuro profesional es que ustedes cuando encuentren un caso raro, es decir, atípico, pueden ustedes describirlo y analizarlo y ese es un artículo científico. Rompan esa vieja lógica que todavía está vigente en la universidad donde te dicen, ¿no? Tienes que tener mínimo 30 pacientes, tienes que tener 1000 pacientes para publicar. No, no, no es cierto eso. Con un caso clínico tú ya puedes escribir un artículo científico y ya vas a aportar a los aspectos relacionados con el conocimiento de la fisiopatología y otros de los procesos de salud y enfermedad, entonces ya vas a producir conocimiento con un solo caso clínico, pero tiene que ser raro. Eso es lo característico, porque no puedes escribir un caso clínico de desnutrición crónica, porque hay muchos casos, a no ser que sea un caso de desnutrición crónica en un niño sin estómago. Ah, ahí sí. Lo raro está en que no tiene estómago ese niño, ¿no? O que tiene 2 estómagos. O que tiene estómago invertido y tiene desnutrición crónica. Ah, ahí sí. Entonces, lo raro. ¿Ya? Y ustedes como nutricionistas podrían describir la parte de alimentación y nutrición de ese niño que ha sido identificado, por ejemplo, sin estómago desde el nacimiento. ¿No ve? O que tenga 2 estómagos. O que tenga una rotación de estómago y todo el intestino, es decir, al revés. Entonces ahí ustedes pueden describir la parte alimentaria nutricional y estarían escribiendo un documento científico llamado caso clínico.
Acá están las características de formato, están el número de páginas, las palabras, las figuras, las referencias, etcétera. Es más corto. Y como les había dicho, acá tenemos de la misma revista de la Gaceta Médica un ejemplo de artículo científico tipo caso clínico. Y aquí está el título, ¿no? Caso clínico también dice. Y los casos clínicos, la mayor parte de las veces incluyen figuras tipo imágenes, fotografías, fotografía del paciente, una imagen tipo esta, ¿no? También que es un ecocardiograma, etcétera. Mientras en los otros no hay, en los originales. Lo que más hay en los originales son tablas y figuras, ¿no? Esas tablas donde te dicen cuánto es la frecuencia de tal categoría, cuántos son los, digamos, los Otsatio, etcétera, etcétera, ¿no ve? O te muestran gráficos tipo tortas, basas, etcétera. Pero acá aparecen ya figuras que son fotografías. Y como les había dicho, este es un solo caso. Un solo paciente, miren. Presentación del caso. Paciente de 58 años. Entonces, miren, con un solo paciente ya están publicando un artículo. Entonces, no necesitas, como les decía hace rato, buscar un montón de casos para que escribas un documento científico. Uno, pero que tiene que ser raro, atípico. Artículo de revisión. Yo siempre digo y recomiendo a los estudiantes, en algunas materias, no, y a veces como modalidad incluso de titulación, les mandan a hacer monografías. Y el estudiante está perdiendo su tiempo, ¿no? Revisando documentos por aquí, documentos por allá, libritos más allá. Yo digo, están perdiendo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque ese trabajo ya lo hacen los investigadores. Esos trabajos ya están hechos. No los hacen, si se quiere, los investigadores para facilitarnos el acceso a esa información. ¿Y cuáles son esos artículos que se realizan para que te faciliten el acceso a información actualizada, consolidada, revisada? Los artículos de revisión. Entonces, los artículos de revisión, como su nombre lo dice, es una revisión sistematizada, es decir, siguiendo un procedimiento determinado y actualizada de la literatura médica, en este caso, sobre un tema específico. Entonces, lo que quiere decir que hay grupos de investigadores, de científicos, de trabajadores de ideas, vamos a decir, que se encargan de revisar toda la literatura que existe en el mundo respecto a un tema específico. Y no estamos hablando solamente de literatura en idioma castellano. En todos los idiomas buscan. La mayor parte de los artículos evidentemente están en inglés, pero también buscarán artículos en ruso, en chino, en japonés, en francés, etcétera. Y ellos te lo revisan, te lo sistematizan y te presentan como un resumen. Entonces, si ustedes quieren saber qué se sabe actualmente sobre el COVID-19, busquen un artículo de revisión. No pónganle artículos de revisión COVID-19 y les va a salir un montón de artículos. Y ese artículo de revisión no es más que la síntesis, el resumen, si se quiere, de todo lo que se sabe actualmente respecto a una temática específica. En este caso podría ser COVID. Entonces ya te lo han hecho en tu monografía. ¿No ves? No necesitas ya perder tu tiempo yendo a buscar en la biblioteca el libro que hace 10 años se había publicado. Más bien estos artículos de revisión te van a facilitar información actualizada. Ya, entonces la mejor forma de estar actualizado en un determinado tema es leyendo artículos de revisión. No se olviden entonces. Revisen artículos de revisión. Busquen, estudien. Ahí está la información actualizada respecto a un tema específico. Ya les había dicho, sintetizan, resumen el estado actual del conocimiento sobre un tema en varios contextos, ¿no? No solamente en el contexto boliviano, latinoamericano, mundial. Incluso estos señores te lo traducen, esa literatura que está en chino, en japonés, en ruso,
al idioma en el cual lo van a publicar. ¿Ya? ¿Qué más? Lo más importante acá sería de que estos artículos al final, como han revisado toda la literatura, todo lo que se sabe, el estado del conocimiento respecto a un tema, te lo incluyen al final la interpretación y la conclusión de los autores. Ya, entonces hay interpretación de todo lo que se ha hecho o se ha encontrado, se ha escrito a nivel del mundo, dependerá cómo lo han planificado y te incorporan conclusiones también. Estos artículos son más largos, ¿no? Máximo de 12 páginas a doble espacio, 4.200 palabras, máximo 4 figuras y 5 tablas, el número de autores no mayor a 3. Lo que sí tiene largo, es más largo, más amplio, son las referencias bibliográficas, ¿no ve? Como han revisado mucha literatura, esto sí es lo que tienen más amplio. 40 a 50 referencias, y si ustedes recuerdan, las anteriores son menos, ¿no? Entonces, este es el artículo tipo de documento científico, perdón, revisión sistemática, que tiene el mayor número de referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque han revisado más fuentes, más revistas, más artículos para llegar a las conclusiones e interpretaciones que hacen los autores. Acá tenemos, por ejemplo, un artículo de revisión también de la Gaceta Médica, que han revisado todo lo que se sabe respecto a cómo escribir documentos científicos, parte 3, artículo de revisión. Tenemos finalmente, hay otro más, no es el último, penúltimo, las cartas al editor. Yo les había mencionado muchas veces y recalcado que la ciencia no es algo acabado, que los artículos que publica el investigador, los investigadores, no son documentos inapelables, no modificables, indiscutibles. Pueden tener errores, pueden tener dificultades. Y lamentablemente la mayor parte de los artículos que se publican, por lo menos en nuestro medio, tienen algunas dificultades, tienen algunas observaciones. Entonces, ¿qué sucede? Ahí aparece la necesidad de las cartas al editor. Entonces, las cartas al editor básicamente son cartas que elaboran los lectores de los artículos que se publican y generalmente están relacionadas con cuestiones editoriales o no, es decir, con lo que se ha publicado. ¿Sí? Entonces, básicamente, en resumen, vamos a decir que las cartas al editor son cartas que elaboran los lectores respecto a cuestiones editoriales de artículos publicados. Y la mayor parte de estas cartas al editor ya lo hacen haciendo ciertas observaciones o ciertas recomendaciones o pidiendo aclaraciones a los investigadores respecto a lo publicado en algún artículo. Entonces, por ejemplo, una conclusión puede estar no clara. Entonces, el lector agarra y le pide mayor información al editor. O puede ser que un lector que también es investigador no esté de acuerdo con una conclusión X porque no ha encontrado suficientes argumentos, suficientes resultados para que el investigador llegue a una conclusión. Entonces el lector puede agarrar y hacer la observación desde su punto de vista. Puede decirle, no estoy de acuerdo con esa conclusión. No estoy de acuerdo con esa conclusión porque los resultados que usted ha alcanzado en su investigación no son suficientes para concluir eso. ¿No? O también le puede decir, la conclusión que usted ha llevado no es determinante. ¿Saben por qué? Porque usted ha utilizado una muestra pequeñita. Y con una muestra pequeñita usted no puede llegar a esa conclusión. Entonces los lectores, y ustedes también pueden hacer, agarran, leen las revistas, leen los artículos y pueden decir, no, este resultado está medio raro. Este resultado no me parece, no tiene fundamentos sólidos. Entonces le escribes al editor. Y en la siguiente publicación en la revista, el investigador te va a responder. Te va a responder.
cuando se trate de cuestión editorial, o puede no serlo también, ¿no? De eso se trata entonces. Entonces es como una especie de intercambio de opiniones, intercambio de argumentos, contraargumentos, etcétera, entre los que investigan y los que leen el artículo científico que ha sido publicado. De eso se trata. Es como un debate, pero por escrito. Aquí se trata de una cuestión editorial, dice. En el caso de críticas a trabajos publicados en la edición anterior, la carta es enviada a los autores para que la respuesta sea publicada al mismo tiempo, ¿no ve? En la siguiente edición, digamos. Entonces ustedes pueden leer artículos, mandan a la editorial y la editorial le va a enviar la carta al investigador y el investigador te va a responder en una siguiente edición de la revista. Las cartas pueden ser resumidas por los editores, pero los principales puntos serán mantenidos. Entonces, la carta que tú envías puedes resumirlo el editor, en este caso la Gaceta Médica, pero tiene que mantener los puntos centrales, las ideas principales. No deben pasar de 700 palabras, pudiendo agregarse hasta 6 referencias, una tabla o figura, y el número de firmantes no debe exceder de 4, es decir, los que elaboran, escriben la carta al editor. 700 palabras, 6 referencias bibliográficas, justamente para hacer esta crítica, ¿no? Más una tabla o figura, y el número no debe exceder de 4. Acá tenemos, por ejemplo, hay una carta al editor, pero esta no es una carta relacionada con cuestiones editoriales. No está relacionada con cuestión editorial. Entonces, la persona que está haciendo esta carta solamente está haciendo una aclaración o está poniendo o está dando a conocer su punto de vista respecto a este trabajito que tenemos nosotros pendientes en la carrera y que creo que nadie ha avanzado, ¿no? La autoevaluación, evaluación externa por la mejora institucional hacia la 4ª acreditación de la carrera de medicina. Entonces, acá está haciendo conocer su punto de vista esta doctora respecto a esta temática. Entonces, es una cuestión no editorial. Artículos especiales. En algunas ocasiones hay necesidad de que la revista, en este caso la Gaceta Médica, publique algún artículo especial relacionado con un tema de prioridad, de importancia o de actualidad. Entonces, este tipo de artículos son encargos que hace la editorial o el comité editorial a algunos autores, en este caso tendría que ser expertos sobre una determinada temática, ya, sobre un tema de importancia o de prioridad actual. Por ejemplo, podrían agarrar los de la Gaceta Médica, enviar una nota, por decirle, al jefe de epidemiología del CEDES para que publique o elabore un artículo especial respecto a la evolución epidemiológica de la pandemia por COVID-19 en Cochabamba, digamos. Entonces le encarga, ¿no ve? Por eso decimos acá, el comité editorial encarga a algún autor o a algún autor o un grupo de autores, se supone que son expertos en el tema, ya para que elaboren y publiquen un artículo. ¿Por qué? Porque ellos lo consideran necesario. Y el formato que hay que seguir es similar a los artículos de revisión, como un resumen, ¿no? Y se admiten máximo hasta 3 autores. Con esto ya habríamos concluido ya los tipos de artículos o documentos científicos, manuscritos, podemos llamarlo también, que son aceptados y publicados por la Gaceta Médica de nuestra querida Facultad de Medicina, doctor Aurelio Meleán. Preguntas para ir ya pasando al otro tema y encargarles la tarea. Perdón, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Pacheco Jiménez, Daniela.
La Ya. anterior vez, no es una pregunta en sí, pero la anterior vez no pudimos presentarle un caso clínico con relación a nuestro tema porque no encontramos algo específico. Y el Ya. caso que teníamos no cumplía con las reglas y nos pidió que le hagamos recuerdo. Ah, ya, ya. ¿Tienen ya el caso clínico? Sí, doctor, solo que hemos tratado de buscar un caso lo más cercano a la relación de los temas que hemos escogido, Ya. pero solo encontramos uno que habla un poco sobre la alimentación. Es sobre la atención de parto autóxico en gestantes con COVID-19 en Lima, Perú. Eh, Ya. Ese fue el caso que encontramos. Ya, es un caso clínico. ¿Sí? Sí, sí, Ya, entonces puedes sí, doctor. leérnoslos y después hazme un análisis si cumple los criterios y las características que hemos explicado respecto a lo que es un caso clínico, ¿sí? Sí, por ejemplo, sí hemos detectado que es un caso porque contiene introducción, reportaje del caso y nos da algunas tablas sobre parámetros. Nos habla solo de un caso, Ya, por de eso, una quiero que madre nos con los COVID que leas. ha dado parto a Ya, su quiero que nos los leas el artículo tipo todo caso el clínico. caso. Por lo menos la primera parte, el título y la primera parte, la introducción, ¿ya? Eh, ¿Quién lo tiene ese ok, en artículo? diciembre del 2019 se A ver, identificó, pero no me has leído el eh, título. ¿le puedo No decir sé. en la parte del objetivo? A ver, primero haremos Ah, algo. ya, No sé si está el título, pasándolo. Un cachito, nos ordenaremos. No sé si está pasando con todos, pero se te escucha entrecortado. Al menos yo te escucho entrecortado. No sé si puedes darle la tareita a otra compañera o compañero de tu grupo para que lo lea. Yo te escucho entrecortado. ¿Los demás cómo lo escuchan? También igual, doctor, Sí, doctor, entrecortado. está entrecortado. Ya, perdón, debe ser la señal. Roxy, ¿me puedes ayudar, por favor? ya. Entonces, otra de tus compañeras que lea para que se escuche mejor. Roxana, porfa. Roxana. Sí, doctor. Ya, a ver, alguien del grupo que lea el artículo desde lo que es el título, ¿ya? Para que tus compañeros escuchen y podamos escuchar también, aparte de ello, los argumentos que tienen para decir que sí es un artículo tipo caso clínico. ¿Está bien? Bueno, doctor, le voy a leer el resumen. Ya, desde el título, pero no te olvides el Ya, título. está bien, sí. El artículo es Atención de parto tóxico en gestante con COVID-19 en Lima, Perú. En cuanto a lo que es el resumen, se presenta un caso de atención de parto eutóxico sin complicaciones en una paciente con COVID-19 positivo. La mujer de 33 años, tercigesta de 39 semanas, controlada en una clínica privada, acudió en trabajo de parto presentando tos no asociada a otra sintomatología. Fue diagnosticada con COVID-19 por prueba rápida IgM positivo, IgG negativo. Se realizó el aislamiento y se proveyó de equipo de protección personal según protocolo de la clínica. El trabajo de parto fue manejado según condiciones obstétricas con analgesia epidural en fase activa y teniendo como resultado un recién nacido sin complicaciones. No se realizó contacto piel a piel ni clampaje tardío. Ambos fueron dados de alta sin complicaciones previo periodo de aislamiento del recién nacido, con estudios negativos para COVID-19. Se les realizó seguimiento telefónico en casa. En el caso presentado, se cumplió con el protocolo recomendado para la atención del parto durante la pandemia de COVID-19. Eso sería en cuanto al resumen, doctor. Ya, La cuestión de aquí
es que el niño o el recién nacido no ha recibido apego precoz, tampoco lactancia materna inmediata. Directamente le indicaron lo que es fórmula por unos 8 días y a partir de eso con una extracción de leche materna, y con eso está el bebé. Pero es negativo lo que es el resultado del niño. Ya, negativo, ¿a qué prueba? ¿Al PCR o la prueba rápida? A la prueba rápida, doctor. Ya, ¿y la madre cómo ha sido dado de alta? Porque dice que le han dado de alta luego de pruebas negativas. ¿Qué prueba ha sido negativa para que le den de alta? ¿Dice el artículo? Prueba rápida, dice doctor. Pero la prueba rápida no se negativiza, pues. ¿Cuál de las IgG se ha negativizado? La M, seguramente. Ya, ese no es tu obligación saber eso, ¿no? Eso es parte ya de la clínica o del manejo médico. A ver, ¿qué argumentos tienes para decirme que lo que acabas de leerme es un artículo tipo caso clínico? Doctor, tiene las 3 cosas importantes, que es introducción, reporte de caso y, perdón, lo que es discusión. Ya, listo. Tiene los 3 elementos. ¿Qué más? Perdón. También es un caso de un parto o sea, de una madre positiva con COVID. Ya, lo segundo entonces. El segundo argumento sería que describe un solo caso. Miren, no es como creemos, no 10, 20, 50, 1000 casos, no. Un solo caso está describiendo. Caso clínico. ¿Qué más? Un hito más dime y con eso ya está muy claro. Doctor, no sé si cuenta, pero tiene 13 referencias bibliográficas. Ya, Y podría ser. tiene 6 páginas. Ya, podría ser también, pero algo más está faltando, que ya lo has dicho. A ver, te voy a ayudar. ¿Es caso raro o caso frecuente? A principios, doctor, era caso raro. Claro, cuando se ha publicado, seguramente. ¿Y por qué es raro? Bueno, ¿Qué lo hace raro a esto? Porque hemos dicho, la mayor parte de los artículos tipo caso clínico publican situaciones clínicas atípicas, o sea, raras, poco frecuentes. ¿Qué lo hace poco frecuente a este caso? Porque tener un parto y eutóxico más, todos los días nacen miles de niños a través de un parto eutóxico. ¿Qué es lo raro de este caso? Ya lo has dicho. En el mismo título Porque está. es positivo al COVID. Eso. Ahí está lo raro. Seguramente este artículo se ha escrito al inicio de la pandemia y la gente no sabía. ¿Y ahora qué hacemos con la paciente embarazada y a punto de tener su bebé y es positiva? ¿Qué hacemos? Entonces ahí aparece la necesidad seguramente de contar esta experiencia en el sentido de que la mamá era positiva, pero con prueba rápida me dice, no ha debido ser IgM positivo, o sea que estaba con la enfermedad. Si es IgM positivo, quiere decir que está en periodo activo de la enfermedad. Entonces, llegó la paciente embarazada, trabajo de parto seguramente, le hacen la prueba rápida y tal vez le han hecho la prueba rápida porque la prueba PCR, por lo menos aquí en Cochabamba, cuando estábamos en el pico más alto, duraba pues 48, 72, 5 días, una semana tardaba el resultado. Y no puedes tú pues estar esperando una señora que está viniendo con parto y trabajo de parto activo, más tal vez decirle, ¿sabe qué? Primero haga el PCR y cuando tenga su PCR vuelva a hacer, o sea que vuelva así una semana, ¿no? No, pues probablemente por eso hayan hecho pruebas rápidas, salió IgM positivo. ¿Qué quiere decir? De que estaba cursando con la enfermedad, estaba en periodo activo. Entonces, hicieron
todo lo que tienen que hacer seguramente con las medidas de bioseguridad, incluso dice, ¿no?, que le han dado, que le han puesto o le han dotado de equipos de protección personal a la paciente, seguramente llegó sin barbijo, sin nada de eso, lo han dado eso, han atendido el parto, nació el niño sin mayor problema, lo aislaron a los dos, y seguramente le hicieron prueba a los recién nacidos, salió negativo, los aislaron a los dos, y dentro de un periodo de tiempo, creo que dice 8 días, negativizaron, seguramente IgM se transformó en IgG, y el niño, bueno, pues siempre debe ser negativo, no he escuchado, y a los dos les dieron de alta. Entonces, toda esa experiencia ellos han contado, ¿para qué? Para que los demás sigan, si se quiere, las prácticas que ellos han desarrollado, para que puedan mejorarlos, puedan practicarlos, en el sentido de que no hay mayor problema considerando las medidas respectivas de atender un parto autóxico en una mujer que es COVID positivo. Esa es creo que es la finalidad, como hemos dicho, ¿no? Aportas al conocimiento con algo. Y en el artículo debe estar descrito a detalle. Está muy bien entonces el artículo. ¿Está bien? Sí, doctor, el artículo fue revisado el 4 de mayo y aceptado el 8 de mayo del 2020 y publicado el 8 de junio. Ya. Entonces, ¿cuándo ellos han escrito el artículo o cuándo han enviado? El 4 de mayo y ha sido aceptado, sí. Ya, 4 de mayo, ¿no? Y los mayores picos, por lo menos, eso es en el Perú, ¿no? ¿En dónde es? Sí, doctor, en Perú. Sí, sí, los mayores picos se han dado en el Perú, Bolivia y demás entre junio, julio, ¿no? Y parte de agosto. Entonces, antecitos, al inicio, si se quiere, en etapa de ascenso de la curva, más o menos se ha debido dar este artículo. Porque acá hemos tenido los mayores picos, o el mayor pico, ¿en qué mes? Julio y agosto, ¿no? Ahora está bajando, ¿no? Está bajando, estamos en descenso, pero se espera que haya un segundo brote ya en la segunda quincena de noviembre. Tengan en cuenta eso. Según las proyecciones que se hicieron, segunda quincena de noviembre se espera un otro pico. Ya, la segunda ola, si se quiere. Bien, está claro entonces lo que es un artículo científico tipo caso clínico. Entonces ustedes encuentran algo raro, algo atípico y lo pueden describir. Miren, este artículo bien sencillito, ¿no ve? Parto autóxico. ¿Qué quiere decir parto autóxico? A ver, los del grupo, ¿qué quiere decir parto autóxico? ¿Dónde están los? Son partos, doctor, son partos normales sin complicaciones con respecto a otros. Ya, muy bien. Entonces ese término también grábense el resto del curso. Cuando hablamos de parto autóxico, estamos hablando de parto normal. ¿Sí? Parto normal. Sin complicaciones, si se quiere. Sin complicaciones. ¿Y qué se llamará el parto no normal o anormal o con complicaciones? Parto distóxico. Entonces, el parto eutóxico es normal. El parto distóxico es el anormal, el que se ha desviado de su curso normal. Por eso incluso yo a veces utilizo de forma, digamos, comparativa el término distóxico, ¿no ve? Esos estudiantes son unos distóxicos, digo. ¿Qué estoy diciendo? O los colegas se han distociado. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que quizá tienen alguna complicación o anormalía, Sí, o podría ser. anormal a lo que es comúnmente. Se han distociado, se han desviado de algo que deberían haber hecho, ¿no ve? Ya, pero son cosas que de la vida cotidiana. Entonces, parto eutóxico, lo normal, que ha seguido su curso normal. Distóxico, que se ha desviado, se ha complicado. En este caso era un parto eutóxico, ¿no? Eutóxico. Prácticamente no se ha presentado ninguna complicación. Todo ha salido muy bien. Han tomado las medidas correspondientes y fueron dados de alta en el periodo correspondiente. ¿Alguna pregunta sobre estos artículos?
¿Para todo el curso? ¿Nadie? ¿Todo claro? Vamos a preguntar entonces aquí. ¿Dónde está Cristian Gómez? Cristian Gómez. Doctor, yo tengo una preguntita. No me quedó muy claro. Lo de los autores, sí o sí tienen 4 autores. El caso clínico vendría a ser de 4 autores también, ¿no es cierto? El caso clínico. Sí, el artículo de caso clínico vendría a ser también de 4 autores. No. Lo que quiero que quede claro, no te pide un número exacto de autores. Lo que te da es un límite. Entonces, tú puedes escribir solito un artículo, caso clínico. No te está diciendo que tienen que ser 4. Lo que te está diciendo, máximo 4 te está diciendo. Entonces, puedes hacerlo tú. Bueno, tu compañera más, ya, te ha ayudado. 2. Una colera más. 3. Ya, tu docente más de colero. 4. Ya, 4. Pero no te está diciendo que tienen que ser obligatoriamente 4. Pueden ser 1, 2, 3 o 4. ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. Ya, puedes hacerlo tú sola. No hay mayor problema. Incluso tiene mayor mérito en algunas instituciones que seas autor. Porque en este caso, si eres tú la única persona que está publicando, eres autora. Y para calificar, por ejemplo, nosotros en el colegio médico, méritos, tiene mayor puntaje ser autor. Pero cuando son 2 personas, ya no eres autora, eres coautora. No, entonces tu puntaje para procesos de calificación, en este caso les hablo del colegio médico, ya es menor. Y en muchas otras revistas, en muchas otras instituciones, también se toma en cuenta ese criterio. Autor, coautor. ¿Quién tiene más mérito? El autor. Ahora en otros ámbitos se habla incluso de autor principal, autor secundario, pero es difícil de saber, ¿no ve? Porque a veces todos participan en la misma, con la misma frecuencia, con la misma intensidad, y es difícil de saber quién es el principal. Entonces todos son principales y al final todos acaban siendo coautores. Pero si tú eres la única que hizo el trabajo y lo publicó, eres autora, tienes más mérito, más reconocimiento, si se quiere. Mientras lo hacen en grupos de 2 o más, no eres autora, eres coautora. ¿Otra pregunta? Doctor, A ver, adelante. los ¿Dónde está? artículos Antecitos. Cristian Gómez, ¿dónde está? Ya, mientras aparece, porque algunos entran, se conectan y luego desaparecen, ¿no ve? Tenemos una responsable de asistencia, ¿no? Que está controlando. Esos aspectos también vas a controlar, ya que se les hace las preguntas y tienen la obligación de participar, ¿no? Porque siempre se han quejado, o por lo menos han recomendado que las clases sean participativas, ¿no ves? Que haya un flujo rápido de información entre docente y estudiantes. Bueno, pues haremos que se dé eso, ¿no? Que haya participación, y la participación no puede darse solamente con el discurso del docente. Todos tenemos que participar. Adelante, ¿quién estaba con la palabra? Doctor, una pregunta. En los artículos especiales son los únicos que son solicitados por el comité, ¿verdad? Sí. Sí, el comité encarga. ¿Ya? En este caso, bueno, si yo sería el comité de editorial, supongamos, de alguna revista, yo le encargaría a la carrera de nutrición que me escriba un artículo especial respecto a la alimentación en tiempos de COVID. Pero no lo han hecho. ¿No ve? Podríamos hacer eso. Y ahora que recuerdo, hemos pedido a la carrera que haga ese trabajo como sedes. Hemos pedido, me acuerdo, hemos pedido. ¿Creen que hemos recibido? ¿Qué piensan? ¿Nos han mandado o no nos han mandado a nosotros como autoridad departamental en salud? No hemos pedido un artículo especial, ¿no? Sino que hemos pedido que nos hagan recomendaciones para la población
respecto a alimentación en tiempos de COVID. No hemos recibido, por si acaso. Al menos yo no he recibido. A mi oficina no ha llegado, porque debería llegar a mi oficina, porque yo soy el que evalúa todas esas cosas. No me ha llegado. Y eso ya lo hemos pedido pues, hace tiempo. Deben ser unos 2 o 3 meses. Incluso se designaron personas, creo, tesistas para que hagan ese trabajo. No lo he recibido yo, lamentablemente. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no ve? Entonces, el comité editorial, es decir, los que publican, pueden encargar que algún experto o un grupo de expertos en una temática en particular puedan escribir ese tipo de documento ya porque es una necesidad, es una prioridad. En este caso, podría ser necesario, al menos desde mi punto de vista, es necesario y prioritario. Bueno, ahora menos prioritario porque ya estamos en bajada en la curva epidémica del COVID, tener un documento técnico sobre alimentación en tiempos de COVID. Hubiese sido muy importante. Otra pregunta. ¿Ha aparecido Cristian Gómez o no? No hay, ¿no ve? A ver, ¿dónde está Berenice Bustamante? Aquí, doctor. Pregunta, comentario, aporte, consideración. No, ¿Qué es no? ya me respondió la duda, era la duda de los autores. Ah, ya me has preguntado respondió. tú. Ah, ya, está bien, ya. Vamos a seguir entonces. Daniela Colque Medrano, ¿está? Sí, doctor, estoy aquí. Ya, pregunta, comentario. No, tendría un comentario. Tuve un poco de dificultad al encontrar el caso clínico para mi tema, que era esclerosis lateral amiotrófica. En mi grupo ha batallado bastante para encontrar el caso clínico sobre cómo es la nutrición en esa enfermedad. Ya. ¿Y al final han logrado o no encontrar? En la anterior clase hemos participado presentando nuestro caso clínico. Ah, ya. Entonces, Pero hubo un error, doctor. Al enviarle la tarea, nos confundimos totalmente y enviamos una historia clínica en vez de un caso clínico. ¿y ahora ya lo han corregido? No sabemos No, si... aún no lo hemos corregido. Ya, a ver, yo voy a Queríamos revisar cómo está la corregirlo. plataforma porque yo voy a poner después los límites, los plazos. Por ahora solamente estamos haciendo, como se dice, colección de documentos. Después les voy a pedir el documento ya técnico que ustedes tienen que escribir. ¿Está bien? Pero de todas formas, lección Está bien, aprendida. doctor, gracias. Lección aprendida. Si buscas, lo encuentras. ¿No ve? Hay que buscar. A veces Sí, en la doctor. primera no sale o salen artículos muy pocos relacionados con el tema o problema, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando y encuentras, se encuentra. Cristian Gómez no está, no ve, ya pónganle falta. Está bien, doctor. Ya. Perdón, doctor, otra duda. ¿Dónde podemos encontrar cómo redactar los artículos? El vocabulario, qué palabras utilizar, ese tipo de... Ya, en de este pistas que momento nos ayuden para tenemos redactar. todavía unos 2 minutitos. Vamos a empezar el tema de cómo redactar documentos científicos. ¿Está bien? Eso es un tema, la redacción científica. Doctor, tengo una duda. Adelante. Nosotros hemos escogido el tema de la hipertensión arterial y hemos encontrado un artículo original que no tiene objetivo. O sea, tiene un resumen, una introducción, material y métodos, discusión y las referencias bibliográficas. Ya. ¿Cómo podríamos, o sea, ver más o menos en qué está enfocado en el resumen? O sea, ¿cómo podríamos encontrar el objetivo? A ver, hay varias formas de poder identificar el problema y el objetivo. Generalmente hay una coherencia interna y una relación estrecha entre el título, el problema y el objetivo. Entonces, muchas veces el objetivo está implícito en el título. ¿Ya?
Entonces, leyendo el título ya te puedes imaginar cuál es el objetivo. A ver, yo te propongo un ejemplo. El título dice prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Simón. ¿Cuál sería el objetivo de esa investigación? Averiguar cuál es la prevalencia de ¿No ve? sobrepeso ¿No ve? y Bien obesidad. sencillito. Ajá. ¿Y cuál sería el problema o la pregunta? ¿Por qué hay sobrepeso y obesidad en estudiantes de No, la facultad? no, va por ahí. Va por ahí, pero no es eso. Más bien será si el objetivo dice determinar o cuantificar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, la pregunta probablemente sea, ¿cuál es la prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes de tal universidad? ¿Ya? Ya. Entonces, Sí. como les había dicho en las clases anteriores, muchas veces y según el formato de las revistas de la institución donde se publica el artículo, no colocan así explícitamente el objetivo. O muchas veces se olvidan. Tengan en cuenta de que no todo lo que está publicado está bien hecho. Rómpanse esa idea. A veces pensamos, ¿no? Es un artículo publicado en la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad de Chile. No, es muy bueno. No, puede tener problemas. Por eso ustedes tienen que ser capaces de discriminar si ese artículo está bien hecho o no. A veces se olvida la gente de poner el objetivo. Pero como no estamos evaluando acá a las revistas ni a las instituciones, el objetivo puede estar implícito, como les decía. El título ya te da una imagen, una apreciación de lo que puede ser el objetivo. Ahora nos iremos a la práctica. Ya, doctor. Muchas gracias. Está bien. Ahora nos iremos a la práctica. Entonces, si el objetivo y el título están muy relacionados, entonces, ¿de dónde saco mi título para mi artículo? De mi objetivo, ¿no ve? Entonces ya tienes una herramienta bien práctica, como el título se pone a veces al final y es recomendable que se lo escriba al final. Entonces, como ya tienes tus artículos redactados, entonces, ¿de dónde sacas tu título? De tu objetivo. Si tu objetivo dice cuantificar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes de la carrera de nutrición de la Universidad Mayor de San Simón, lo copias eso y eliminas el verbo de adelante, cuantificar la prevalencia, entonces lo pones directamente prevalencia de, listo, ya tienes tu título. Esa coherencia ténganlo en cuenta, esa coherencia interna, apréndanse bien y van a ver que después no va a ser mayor problema poner título, plantear la pregunta, plantear el objetivo e incluso desarrollar la misma metodología que te permite lograr el objetivo de investigación que te has propuesto. Bien, ¿más preguntas? ¿No hay más preguntas? Flores Sosa Diana Isabel. ¿Está? Pregunta. Ya está acá, dice que está, bueno, ha escrito en el chat, ¿no? Preguntas. Escribe tu pregunta en o tu consideración en el chat. Ya, tu micrófono no sirve, está bien. Escribe una pregunta. Mientras escribe su pregunta, Flores Sosa, vamos a seguir invitando a los estudiantes a participar. Lenny Oporto. Lenny Oporto. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta, consideración, comentario, discusión. Comentario, doctor, sería sobre el caso clínico que comentaron en la clase. Ya, adelante. Sobre la embarazada con COVID. Adelante. Estuve platicando con mi hermana, es enfermera, y ella me comenta que en el hospital, mayormente todas las gorditas, todas las mujeres embarazadas que vienen con labor de parto, la prueba rápida sale positiva.
pero cuando le hacen el hisopago, entonces sale negativo. Y me preguntaba también, ¿no?, si se podría hacer una investigación sobre eso. A ver, ¿cuál era tu pregunta? Si se podría hacer una investigación de por qué eso, digamos, por qué por qué hay esa alteración, por qué la prueba rápida sale positiva y el hisopado sale negativo. A ver, tú mismo respondete. ¿Se puede o no se puede investigar eso? Se puede. Se puede, todo se puede. Se puede cuantificar eso, pero eso tiene una explicación bien sencillita, ¿no? El PCR detecta en resumen al virus, el hisopado que ha dicho. Porque el hisopado es una forma de obtener la muestra para hacer el PCR. Y el PCR lo que detecta es al virus. ¿No? Detecta el virus. Entonces, si tú tienes virus en tu vía respiratoria, te toman la muestra y si sale, y tiene que salir positivo. ¿Por qué? Porque tienes el virus y el PCR lo va a detectar. Entonces, ese es el principio del PCR. Mientras que él o las pruebas rápidas no detectan al virus, detectan la respuesta inmunológica de la persona en función de anticuerpos. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, significa que una persona tenía el virus, las defensas, el sistema inmunológico de su cuerpo ha eliminado al virus por una respuesta inmunológica, entonces obviamente el PCR va a salir negativo y la prueba rápida va a salir positivo, sobre todo la IgG. Entonces no es nada raro, sino es una explicación desde el ámbito de la inmunología y de la virología, que si conocemos, lo tenemos claro. Son dos pruebas cuyo principio es totalmente distinto. ¿Está bien? PCR va a salir positivo si hay virus. Prueba rápida va a salir positivo si se han producido anticuerpos, ya sea IgM, IgG. Entonces tú puedes tener anticuerpos, pero ya no tienes el virus. Es como en este momento les hacemos a ustedes una prueba para detectar anticuerpos por una enfermedad que han sufrido, va a salir positivo. Pero no vamos a encontrar ya ni al virus ni a la bacteria, que dependerá de qué estamos investigando, va a salir negativo. Eso quiero que quede claro ya. Puede darse eso. Lo que podemos hacer es cuantificar, ¿no? Por ejemplo, yo he estado viendo resultados de las pruebas rápidas que se han hecho. He estado viendo los resultados de las pruebas rápidas que se han hecho en Cochabamba y aproximadamente se han hecho unas 60,000 pruebas rápidas y de las 60,000 pruebas casi el 42% creo que era, son positivas. Pero eso no quiere decir que ahorita estén enfermos y han pasado la enfermedad. Y si a este 45% les hago PCR, la mayoría o por si todos va a salir negativo. Entonces es normal que si sale una prueba rápida, sobre todo IgG positivo, salga la PCR negativo. Entonces eso no es nada raro, eso solamente tiene sus explicaciones. ¿Está bien? Está bien, doctor, muchas gracias. A ver, vamos a leer una consulta. A ver, antecitos, Eric, voy a leer aquí la pregunta que está haciendo esta compañera que está con el micrófono malo y ha escrito aquí su pregunta, perdón. Después te doy la palabra. Está bien, doctor. ¿Está bien? A ver, dice, era acerca de la revisión sistemática, por la misma razón que sería como una investigación más amplia donde los autores interpretan y dan sus opiniones, sus referencias bibliográficas son extensas. Creo que ya hemos hablado, ¿no? Y hemos aclarado que el artículo científico tipo revisión sistemática es el que tiene mayor número de referencias bibliográficas. Y que los autores lo que hacen es revisar sistemáticamente, es decir, siguiendo una metodología establecida por ellos, todo lo que se sabe respecto a un tema en particular. Y al final los autores interpretan
todo lo que han recogido, todo lo que han encontrado respecto al tema y sacan conclusiones. ¿Sí? Conclusiones. No opiniones, aquí hay un problema, porque una opinión es una cosa y una conclusión es otra cosa. La opinión es lo que yo pienso, es algo propio mío respecto a una determinada situación. Mientras que la conclusión se basa en resultados en este caso. No puedes concluir algo que no tenga resultados. Entonces, ese es el problema acá en su redacción de la compañera Diana Isabel Flores. No dan conclusiones, perdón, no dan opiniones, dan conclusiones y conclusiones basadas en todo lo que han revisado respecto a la temática en particular. Y para que, con fines de información, ¿en qué tipo de documentos el autor da su opinión? En los ensayos. Entonces, si ustedes quieren manifestar, expresar, conocer su opinión respecto a una determinada situación, escriban un ensayo. Ya, en los ensayos es donde los autores manifiestan su punto de vista, manifiestan sus opiniones y sin necesidad de sustentarlos, ¿no? Con literatura, sino con argumentos propios. Ya, que quede claro entonces, si quieren expresar sus opiniones, sus puntos de vista sobre un tema en particular, escriban un ensayo académico. Adelante, Eric, creo que querías la palabra. Sí, doctor. Quería saber su opinión acerca de a una persona adulta allá en La Paz, le hicieron, en vez de la prueba de... Disculpe, doctor. En vez de hacerle la prueba de PCR, le dijeron allá en el Hospital de La Paz que le iban a hacer una prueba de ELISA y que era más efectivo que el PCR. Entonces, yo quería consultarle eso. ¿Qué opina usted de la decisión que tomaron allá? Todo dependerá de qué estaban buscando. Porque el Si es PCR, positivo a COVID-19, doctor. ya, si estaban buscando hacer diagnóstico, identificar si la persona tiene el virus en su organismo, es decir, tiene la infección, entonces la prueba es el PCR. ¿Sí? El PCR es la prueba para saber si la persona tiene infección. ¿Y qué es infección? Infección es tener el virus activo en el organismo que está desarrollando todo el proceso. Si buscaban eso, era PCR. Pero tal vez el paciente estaba asintomático, es un supuesto asintomático, y tal vez ellos lo único que buscaban era ver si el paciente ya había pasado la enfermedad. No, ya había pasado la enfermedad. Entonces, en este caso, lo que te sirve es la IgG cuantitativa. Te dice cuánto de anticuerpo tienes y te dice si ya has pasado la enfermedad. Podría también ser ese el interés. Pero en nuestro contexto boliviano epidemiológico, la prueba para diagnosticar COVID-19 es PCR. No nos aceptan como diagnóstico, ya, o por lo menos no está determinado así, las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas sobre todo se lo está utilizando para tamizaje. Y tamizaje es screening. Tamizaje es filtro, si se quiere. Pero algunas instituciones, por la falta de las pruebas, hubo un tiempo en que faltaban pruebas, sobre todo en la Caja Nacional, han debido escuchar. Al simple reporte de prueba rápida, ya te decían tiene COVID y te daban la baja correspondiente, ¿no? 14 días y demás. Y se ha hecho eso. Pero en el contexto epidemiológico, microbiológico, para diagnosticar COVID es que exista una PCR positiva. ¿Está bien? Muchas gracias, doctor. Ya, listo. Ya, entraremos al otro tema.
Como ustedes van a escribir un artículo científico, necesitan, lo que preguntaba su compañera, manejar herramientas de redacción científica. Entonces, el tema que vamos a desarrollar o vamos a iniciar el día de hoy está referido a la redacción científica. Escribimos muy mal, ¿no? Escribimos muy mal y más bien no he sacado algunos ejemplos de los exámenes que reviso porque encontramos muchos errores y no se preocupen. Los docentes, los profesionales igual tienen problemas. Yo todos los días con mi bolígrafo o mi lápiz rojo tengo que revisar las cartas que hace la secretaria, que hace el jefe de la unidad, el responsable. ¿Por qué? Porque siempre hay errores. Pero eso no significa que no podamos mejorar. Hay que mejorar. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, de la forma en que escribimos. Tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. No. Cadáver, muerto, fallecido, difunto. El mismo término están utilizando, ¿no? Y aquí hay un error. Difunto. Tendemos a escribir como hablamos, ¿no? Dijunto. Entonces hay que mejorar esto. ¿Y cómo mejoramos? La mejor forma de mejorar la redacción y el hablar, ¿cuál es? Leer. Leer, leer, leer. Si quieres mejorar tu redacción, lee. Miren aquí los errores ortográficos. Vecinos, les invitamos hoy domingo 5 p.m. para apoyar a nuestro próximo gobernador, Greg Sánchez. Habrá camiones gratis, bla, 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 bla. Miren, tremendos errores ortográficos. Así escribimos. Esto, creo que esto lo saqué del Chapare, parece. Si sirve sopa de fideo, asado en olla, o alzo conejo, pollo al jugo, milanesa de carne, choleta, vije. Entonces, estos son los extremos de nuestra redacción. Y en una redacción científica, nosotros no podemos cometer ese tipo de errores. Está bien acá. Un aviso. Acá ya no, acá es pues intolerable. Y peor, o es menos tolerable en un artículo científico. Por eso viene el tema de redacción científica. Y acá está lo que les decía. No creamos de que un artículo que se ha publicado está bien hechito. Dependerá de la revista. Si tú lees un artículo publicado en la Facultad de Medicina de la Universidad de San no sé qué, desconocida la universidad, probablemente sus artículos no sean muy buenos. Pero si encuentras un artículo publicado, por decirte, en PubMed, ahí sí, ya sabrás, seguro que es un artículo bien escrito. ¿Por qué? Porque dependiendo de la institución, la revisión o el proceso de revisión también varía en cuanto a su rigor o rigurosidad, si se quiere. ¿Qué nos está diciendo este señor Drummond? Nos dice que un artículo puede ser fragmentado. Sus hipótesis muy triviales, muy sesgadas o egocéntricas sus referencias bibliográficas. Su diseño muy débil, muy incoherente su metodología, muy inexacta la presentación de sus resultados, sus análisis muy deficientes, sus argumentos muy circulares, muy pobres o injustificadas sus conclusiones. Y miren su redacción, muy ofensiva su gramática y su sintaxis. Y a pesar de que existen todos estos problemas, no se puede evitar que un artículo acabe publicándose. Entonces tengan en cuenta esto, revisen, ustedes tengan la capacidad de evaluar la calidad de un artículo. Pueden haber muchos de estos problemas, o todos, pero acá nos vamos a centrar de que muchas veces la gramática y la sintaxis hasta es ofensiva, pero eso no evita que un artículo se publique, como esto, ¿no ve? Esto es ofensivo para los que saben escribir. ¿Cómo podemos escribir esto? ¿Cómo podemos publicar esto? Tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto, imagínense. Y aquí no solamente hay esos errores, hay muchos errores, ¿no ve? ¿Acaso cadáver se escribe con mayúscula? ¿Acaso muerto con mayúscula? Fallecido, un montón. Y si leemos el detalle seguramente encontramos más. Pero eso es nuestra realidad.
Entonces, ¿qué es redactar? Redactar no es más que escribir, ¿sí? O poner por escrito algo sucedido, algo acordado o pensado. En el caso de ustedes, para que redacten su artículo científico, tienen que poner por escrito todos los hechos sucedidos en el proceso de investigación que han llevado a cabo. Necesito nomás es redactar. Entonces, redactar es poner por escrito algo sucedido. ¿Qué ha sucedido? Han hecho una investigación. Entonces pongan por escrito todo lo que han hecho en ese proceso de investigación. Tenemos dos tipos de redacción básicamente. La literaria y la científica. La literaria tiene otros propósitos muy distintos que también son interesantes, importantes, ¿no? Alegrar, entristecer, entretener, contar, narrar, impresionar, reflexionar, relatar, etc. Esa es la finalidad de la redacción literaria. Entonces acá nosotros no queremos alegrar a nadie. No queremos entristecer, no queremos entretener, no queremos narrar qué me ha sucedido cuando he viajado no sé a dónde. No. Lo que yo quiero es comunicar los resultados de la investigación que he hecho. Por lo tanto, esa es la redacción científica. Y eso es lo que vamos a hacer en este semestre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comunicar eficazmente el resultado o resultados de una investigación. Entonces, todo el proceso de investigación que ustedes van a desarrollar, la tienen que comunicar y eficazmente, como dice, tiene que llegar al público. El público tiene que leerlo, tiene que entenderlo, tiene que comprenderlo y tiene que llevarlo a la práctica si es posible. Esa es la redacción científica. Entonces el propósito, recuerden, el propósito de la redacción científica no es alegrar, entristecer, entretener, narrar, contar, impresionar, relatar, no. Es comunicar el resultado de una investigación o los resultados, pero eficazmente, es decir, que te entiendan, que te comprendan y que lo apliquen. Que quede claro entonces, esa es la redacción científica. Acá tenemos entonces algunos ejemplos de redacción literaria y redacción científica. Rápidamente vamos. Por ejemplo, acá este señor está contando su vida, ¿no ve? En mis conferencias he hablado, dice, no puedes escribir así en una redacción científica. No puedes poner en mis investigaciones, en mis encuestas, he conversado con las... No puedes tratar así. Cuando es redacción literaria, sí. ¿Ya? Cuando es redacción científica dirás, pues, en las conferencias se ha conversado con las... Así tendrás que, pero no puedes poner en mis. Y miren la diferencia. Esto es más serio, ¿no ve? Más sobrio. Dice, los datos desagregados por país, incluso acá pone como para ayudar, si se quiere, a comprender estos datos desagregados, incluso pone una figura, por eso lo menciona, ¿no? Los datos desagregados por país, figura 1, muestran que el aumento del número de artículos científicos no fue uniforme de un país a otro. Llama la atención el aumento del número de artículos por autores brasileños entre el primero y segundo quinquenios. ¿Cuánto había sido el aumento? Incluso lo especifica, ¿no? 110%. Hay diferencias, pero no se olviden de lo que ya había mencionado. Lo que tienen que hacer ustedes al escribir un artículo científico, utilizando la redacción científica, es comunicar eficazmente los resultados de una investigación. ¿Cuáles son los aspectos que debemos considerar de forma general en la redacción científica? Primero, los principios de la redacción. Hay principios. Hay principios. Por ejemplo, no puedes decir, no puedes utilizar en exceso los adjetivos. Tienes que utilizar el menor número de palabras. Tu texto tiene que entenderse en la primera lectura. Si el lector no lo entiende en la primera vez que lo lee, probablemente haya problemas. Pero vamos a ver eso con más detalle. Entonces, hay principios. La acentuación también tenemos que considerar, ¿no? Porque no nos olvidemos que los pares, los expertos, los redactores van a leer nuestro artículo. Y también no nos olvidemos que una tilde
puede cambiar el sentido de la palabra. Entonces tienes que tener cuidado en utilizar las tildes. Por eso la acentuación. La morfología, ¿no? Hay que saber reconocer dónde van los artículos, dónde van los pronombres, los adjetivos, para qué sirve, etcétera. También tenemos que tener claro eso. Los signos de puntuación, lo más importante, ¿no ves? Una coma te lo puede cambiar tu texto. Hay que también utilizarlo con mucho cuidado. Coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, admiración, paréntesis, corchetes, diéresis, comillas, etcétera, etcétera, ¿no? Que nosotros ya no nos vamos a dar esto. Se supone que ustedes saben esto. Esto sí vamos a discutir, pero esto no, esto ya han hecho en escuela, la acentuación, la morfología, los signos, eso ya lo conocen ustedes. La sintaxis, ¿dónde van las palabras? ¿En qué lugar pongo? A eso se refiere la sintaxis, es la coordinación o unión de las palabras en una oración. Entonces, cuando tú lo colocas la palabra en un lugar donde no corresponde, la oración no se entiende. O se entiende de otra forma, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo ordenar, cómo coordinar o cómo unir las palabras. Y eso se llama sintaxis, buena sintaxis. Hay que también saber citar ya lo que otros autores han dicho. No podemos plagiar, no podemos utilizar las ideas de otro autor en nuestro texto sin mencionarlo. Podemos utilizar su idea. No es malo copiar de otro autor. Lo malo está copiar y no citar al autor. Entonces hay que considerar también las citas. ¿Sí? Si Adolfo Ventura ha dicho hay que hacer ciencia con conciencia, entonces tendrán que citarme, pues a mí Adolfo Ventura ha dicho esto. Pero no pueden decir ustedes ciencia con conciencia como algo suyo de ustedes, ¿no ve? Entonces ahí se estuviera cometiendo plagio. Y al final hay que hacer un listado de todas las referencias según formato establecido. Hay que también parafrasear. Es decir, no solamente hay que copiar como te dice el autor original. Puedes cambiarlo, puedes escribirlo, redactarlo con tus propias palabras. Y ese hecho de escribir con palabras propias se llama parafraseo. Pero sin cambiar la idea principal del autor original. Igualito tienes que citarlo. Si Adolfo Ventura ha dicho ciencia con conciencia, tú lo puedes cambiar y decir, la ciencia debe tan, y me citas. Entonces, ese es el parafraseo. Escribir en sus propias palabras la idea de otro autor, pero citándolo al autor original. El párrafo. El párrafo es la estructura básica del escrito científico. En cada párrafo hay una idea principal o hay un argumento principal. Hay que también saber redactarlo. Ahora, los párrafos y las oraciones tienen que articularse de una forma coherente. ¿Cómo se las hace? Utilizando las palabras de enlace. Y finalmente hay que también tener en cuenta, ¿y cuántas oraciones voy a poner en mi párrafo? 20, 30. Voy a escribir como escriben los abogados sus memoriales. ¿Ustedes han visto los memoriales de los abogados? Todo una hoja tamaño oficio, ¿no ven? No hay un solo punto aparte para eso. Y eso también tiene su efecto en las personas que leen, ¿no ve? A ver, lee una de esas hojas, no lee. Velo a ver, ya da flojera leer, ¿no ve? Por eso, para que la lectura sea atractiva, nos hacen recomendaciones. ¿Cuántas palabras debe tener una oración o cuántas líneas? Y también cuántas oraciones se recomienda que tenga un párrafo. Bien, compañeros, ahí vamos a quedar. Ya vamos a ir avanzando la clase siguiente, pero no se olviden, todos estos aspectos vamos a considerar para redactar nuestro documento. Y la primera parte que vamos a redactar es el problema y posteriormente vamos a ver ya de redactar la introducción, material y métodos, resultados y discusión. ¿Alguna pregunta para ir cerrando ya la clase de hoy respecto al tema que hemos iniciado, redacción científica?
¿Preguntas? Doctor, Adelante. a lo que es la revista o el formato del artículo. ¿Perdón? De la- Otra vez, no te he escuchado. Los principios de la redacción científica van en base a lo que es la revista de publicación. No, los principios que vamos a manejar acá son generales para la redacción científica, de forma general. Ahora, efectivamente, alguna revista te puede pedir alguna cosita muy específica, pero los principios son generales, no se van a modificar. Ya, generalmente las revistas en su formato te dirá número de palabras, número de páginas, pero los principios que vamos a mencionarlos y vamos a analizarlos en la clase próxima no se van a modificar, van a seguir los mismos. Y estos Está bien, principios doctor, de gracias. redacción que estoy hablando, ustedes lo pueden utilizar al escribir sus cartas, al escribir sus tareas, al escribir sus ensayos, bueno, prácticamente cualquier documento en el ámbito académico, ¿no? Se puede utilizar y no utilizar el escrito popular, literario, podemos decir, que tiene bastantes problemas. Bueno, jóvenes, hasta la clase siguiente, que tengan buenas noches, que descansen, nos vemos el lunes, que pasen un buen fin de semana. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor.